Listo, ahora sí, comenzamos. Muy buenas tardes nuevamente con todos. Ya deberíamos estar prácticamente completos. De todas maneras, veo que nos faltan más o menos 12 personas todavía en la clase, pero ya vamos a dar inicio a la sesión. Yo también ya he descargado la lista de asistencia para poder verificar el cumplimiento de asistencias estipulado para la evaluación de tercera fase. A ver, algunas indicaciones preliminares antes de comenzar. La primera, chicos, es que no sé si ya lo hayan notado, pero hay un problema con las grabaciones que bueno, por lo menos en mi caso, el día miércoles 23 de la semana pasada fue el último día que pude registrar una grabación. A partir del día 24, ya en stream, ya no se están quedando o almacenando las grabaciones de manera indefinida, sino que así como sucedía, no sé si recuerdan el semestre pasado, que las grabaciones expiraban, bueno, las grabaciones que están después del 24 en adelante, incluida la de hoy, por ejemplo, van a tener este periodo de caducidad que me parece que son 12 días desde el día de la grabación, pero de todas maneras lo pueden verificar. Esto se los menciono para que si es que quieren conservar alguna grabación, por ejemplo, la clase que tuvimos la semana pasada, ¿no? Del día jueves, o cualquier otra grabación, ya sea de mi curso o de otros cursos que estén registrando los mismos problemas, porque yo me comuniqué con informática para ver si es que el problema era mi usuario, quizás, o si era un problema general de la universidad, y me dijeron que es un problema con la licencia. Quizás es un tema de que tienen que actualizar la licencia, de repente que no se renovó, no estoy muy segura de eso, pero el tema es que es un problema con la licencia, entonces hasta que ese problema, hasta que ese inconveniente se pueda solucionar, por favor tengan muy en cuenta el tema de las grabaciones para que ustedes tomen sus precauciones y si hace falta descargarlas para conservarlas, lo hagan en el tiempo que dura esta grabación o que está disponible, ¿sí? Hasta que se pueda solucionar. Esa era la primera indicación. La segunda indicación es con respecto a uno de los comentarios que les hice la semana pasada con respecto a los entregables o a las oportunidades o digámosle a los comodines de esta fase, ¿sí? Y aquí viene, le voy a lanzar el día de hoy el primer comodín para esta fase, así que atentos, por favor. Este primer comodín consiste en 2 puntos adicionales en el promedio de esta fase. Es decir, ¿no? Que si, por ejemplo, luego de todos mis entregables y mis notas de la fase, mi promedio fue de 12, por ejemplo, si es que cumplo con este reto, solamente por el cumplimiento, mi promedio va a ser automático. Mi promedio será 18. Si es que cumplo con la actividad y mi promedio fue 18, ¿no? Entonces, mi promedio final será 20. Entonces, esto que les menciono son 2 puntos adicionales en el promedio bajo un reto. Ahora, este reto yo necesito que ustedes me mencionen o se pongan de acuerdo con su promoción para determinar la fecha en la que se va a llevar a cabo. Este reto lo van a cumplir en los grupos de trabajo que ustedes ya tienen, ¿sí? En los grupos de trabajo que ustedes tienen ya conformados, que son 8 para esta sección, ¿sí? Son 8 grupos que tienen conformados y lo que van a hacer es van a escoger el lapso de 24 horas, ¿sí? Y en estas 24 horas ustedes van a recibir un reto. Voluntariamente, si no quieren participar del reto, pueden no hacerlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, me dicen, ¿no? Ya, a ver, ingeniera, nosotros hemos escogido, digamos, ¿no? De este sábado 3 de julio al día domingo 4 de julio, ¿no? De 6 de la noche a 6 de la noche, ¿no? El asunto es que ustedes van a escoger 24 horas y al inicio de estas 24 horas yo les voy a lanzar el reto o los retos, ¿sí? Van a tener 24 horas ustedes para resolverlo de forma grupal y si cumplen el reto de manera satisfactoria, automáticamente van a recibir 2 puntos adicionales sobre el promedio, ¿sí? Este es el primer comodín.
que voy a lanzar en esta fase. Van a existir algunos otros comodines, además de las moneditas que estamos acumulando, ¿sí? De hecho, el día de hoy vamos a registrar moneditas por la participación de ustedes en en las actividades que han quedado pendientes. Entonces, eso como primera y segunda indicación, lo que les dije de los videos y lo que les acabo de mencionar sobre el reto. Primer comodín puesto en la cancha, ahora ya depende de ustedes, dos cosas. La primera, que seleccionen sus 24 horas, ¿sí? Y la segunda, que decidan si es que van a participar. También podrían no participar, ¿no? No pasa nada, pueden no querer participar y está bien. Pero si deciden participar y como les había dicho, cumplen satisfactoriamente el reto, automáticamente van a recibir 2 puntos adicionales. Ya, listo chicos. Entonces, ahora vamos a comenzar. La clase pasada nos habíamos quedado en... A ver, les comparto muy rápidamente, solamente para recordar lo que habíamos conversado. A ver. Sí, Alexis, ¿cuál es tu consulta? Ingeniera, buenas tardes. Sí, Buenas y solamente tardes. para comprender bien eso del comodín, en el Ajá, caso de que mi grupo decida participar sí. y, no sé, de repente el trabajo no está al 100%, la calificación va a ser, digamos, promediada, podría ser un punto, punto y medio, algo así. Ya, buena pregunta. Aquí hay otro aspecto más que olvidé mencionar. Puede que no todos los integrantes, por ejemplo, en el caso de Alexis que me pregunta, ¿no? Puede que no todos los integrantes del equipo de Alexis, que digamos son 10 integrantes, no todos pueden o gustan participar. Entonces, al inicio del reto, ustedes también van a enviar una lista con el equipo que está participando del reto, ¿no? Pueden ser 10 de 10 o pueden ser 5 de los 10 o pueden ser 8 de los 10. Eso como punto número uno. Además de que me dirán qué reto fue el que seleccionaron para trabajar durante el lapso de esas 24 horas. Ahora, si es que el reto se cumple, ¿no? Pero tiene algunas deficiencias, algunas limitaciones, el solo hecho de que hayan decidido trabajar, hayan decidido elaborarlo, comprometerse, claro que va a haber objetivos específicos de cumplimiento, ¿no? Con los que sí o sí se tiene que dar cumplimiento a tales objetivos. Si es que esto se hace, pero existen algunas deficiencias, algunos, eh, ¿cómo podríamos decir? Algunos errores o quizás equivocaciones en la resolución del reto, igual se califica. No tendrán el puntaje completo, pero igual se califica. Eso respondiendo a la pregunta de Alexis. ¿Alguna duda adicional, Alexis, sobre esto o sí quedó clara la respuesta a tu consulta? No, sí está clara, ingeniera. Y para terminar, Ujú. la fecha que escojamos, digamos, este grupo, ¿es solamente la fecha del grupo o tenemos que ponernos de acuerdo No, no, con no, no, todo el no, es de salón? toda la clase, de Ah, toda toda la la clase. clase. Ah, ya. Sí, Tenemos que hacer un grupito. Entonces. Ya, ingeniera, gracias. muy bien, Alexis, no hay de qué. Listo, chicos, ¿hay alguna duda adicional antes de comenzar? Ya estoy compartiendo pantalla para ver. Ya, no veo más manitos levantadas. A ver, recordando nada más que había quedado pendiente investigar sobre los métodos de Coy-Clevenger y el método de Kinch-Roberts para el modelamiento matemático de la sedimentación, que es con lo que vamos a comenzar ahora. Y segundo, el caso de estudio de la sedimentación, ¿sí? Que lo tenemos aquí. En la mañana, Luis me preguntó si es que faltaban algunos datos y no faltan datos, los datos están completos. Ahora vamos a intentar resolverlo, si es que alguien intentó hacer la resolución, pero de todas maneras yo lo voy a explicar, sí lo voy a resolver. Entonces, sí están completos los datos, solamente que lo que sí les dice es que utilicen los datos de laboratorio y ustedes ya, precisamente esto se colocó aquí porque ustedes ya han realizado una práctica de sedimentación. Entonces tienen datos del laboratorio para poder realizarlo. Y la pregunta anterior es un insumo. Precisamente esta primera pregunta alimenta el ejercicio que viene a continuación, ¿sí? Entonces, necesariamente había que hacer esta investigación, esta lectura, este research para poder responder o completar el ejercicio. Muy bien, a ver, pueden levantar las manitos quienes quieran participar del modelamiento matemático.
A ver, tengo a Leonardo. Por alguna razón, como ya les había mencionado, mi chat a veces se queda como en blanco, en negro, pero a ver. Ah, ya está. A ver, veo a Leonardo, a Macarena, mm, a Betsy, luego a Lady, luego a Diana. A ver, empezamos en ese orden, ¿sí? A ver, en el orden en el que están las manitos, para que podamos ir compartiendo o mostrando. A ver, comencemos por favor con Leonardo. Leonardo, ¿estás trabajando con Macarena? Sí. Ok. Ya chicos, a ver, ustedes coméntenme qué fue lo que investigaron con respecto a los métodos de Coey-Clevenger y de Kinch-Roberts. Bueno, antes que nada, buenas tardes con todo, ingeniera y compañeros. El día de hoy vamos a presentarles lo que pudimos encontrar en la investigación que realizamos para ambos métodos, tanto el de Coey-Clevenger como el de Kinch-Roberts. Este primer método está basado en la realización de ensayos de sedimentación discontinua con suspensiones de diferentes concentraciones iniciales para determinar tanto la velocidad de sedimentación como, y con esta, mejor dicho, el área de sedimentación. Es así como se elabora una gráfica llamada la curva de sedimentación que considera como variable dependiente a la altura y como dependiente al tiempo para cada una de las concentraciones. Y la altura también, según muchos autores, la consideran como la profundidad. A partir de esta, se determinan las pendientes en el origen que coinciden y dan lugar a las velocidades de sedimentación. Como se puede ver, este método requiere de múltiples experiencias o ensayos, por lo que se recomienda repetir la prueba al menos unas 4 veces para poder obtener un área unitaria adecuada. Sin embargo, como este método suele trabajar con valores estimados para la misma, se plantea un factor de seguridad que ya es un valor que varía según diferentes autores y puede oscilar entre 1.25, 1.5 o 2 dependiendo de los diámetros de los espesadores. Y aquí tenemos la fórmula principal, que es el área de sedimentación, que vamos a explicarla un poquito más a detalle. Aquí, que para empezar, esta fórmula deriva de esta, que es la velocidad de sedimentación, y solamente se hace un arreglo donde A es el área transversal de sedimentación, F es la dilución de alimentación, D es la dilución en la descarga, o también conocida como la dilución en la salida. V es la velocidad de sedimentación. Rho es la densidad del líquido, o también la conocen como o la expresan como la gravedad específica del líquido. Y QF es el peso seco del sólido. Ahora bien, en cuanto al segundo método, este método es considerado como una simplificación del primero, ya que, a diferencia del método de Coey-Clevenger, solo requiere de un ensayo. Este método menciona que el principio fundamental de la velocidad de sedimentación de una partícula es que ésta sería función de la concentración local de sólidos de la pulpa únicamente. Asimismo, este modelo matemático nos permite determinar la concentración de un punto solo si se conoce tanto la concentración como la altura de la probeta iniciales, con las cuales se puede calcular el área unitaria con una única prueba. Al realizar la curva de sedimentación, al igual que en el caso anterior, la pendiente corresponde a la velocidad de sedimentación, pero para la zona de concentración C, es decir, debajo de la interfase de sedimentación, además se traza una tangente en un punto de concentración cualquiera y la intercepción de esta con el eje de las alturas, es decir, de la variable dependiente, toma el valor de h como se puede ver en la gráfica. Bueno, respecto al modelo matemático, podemos ver ahí el inicio y vamos a proceder a despejar la fórmula. Ya. Respecto al modelo matemático, este se basa en la hipótesis de que la velocidad de sedimentación de una partícula es función de la concentración local de los sólidos únicamente en la pulpa. Según Kinch, la velocidad ascendente de una capa de concentración constante también es constante. En primera instancia, se tiene que h sub i es la altura límite inferior de la zona A, y su posición en cada momento está dada por la fórmula que vemos en pantalla.
Es así que reordenando el término, tenemos la siguiente ecuación, en donde la altura sub 0 o altura inicial es igual a h sub i menos b por el tiempo inicial. A continuación, y teniendo en cuenta que la velocidad le corresponde a una concentración c, se podrá establecer un balance de materia, en el que tenemos la siguiente ecuación. Y finalmente, ya que todos los sólidos presentes al principio de la suspensión en C sub 0 y H sub 0 tendrán que pasar por la interfase de separación entre el líquido claro y los sólidos suspendidos, operando obtenemos la ecuación final, en la que tenemos que H sub 1 es igual a H sub 0 por C sub 0 sobre C, o la concentración, por la velocidad por el tiempo inicial. Y en realidad esta ecuación puede aplicarse a cualquier punto. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muy buena intervención. Muchas gracias, Leonardo y Macarena. Vamos a continuar con Betsy. Betsy, no sé si trabajaste solo con alguno de tus compañeros o compañeras, pero continuamos contigo. Y luego vamos a seguir con Diana. No sé si había, me parece haber llamado a alguien más antes de Diana. No sé si había alguien más con la manito levantada. No, mi compañero Capia, si no me equivoco. Ah, sí, ingeniera, me bajaron la manito. ¿Quién estaba? ¿Quién? Yo, ingeniera. Ah, Lady, ¿verdad? Lady Capia. Ya, ¿han hecho ustedes dos juntas o por separado? Por separado. Por A separado. ver, vamos con Betsy y luego con Lady. Sí, ingeniera, está cargando ratito. Sí, Betsy, no te preocupes. ¿Se puede ver, ingeniera? ¿Listo? Ujú. Sí, sí, Betsy, ya está listo. A ver, adelante. Ya. Métodos de la modelación matemática de sedimentación. Comenzamos con el método de Coey-Clevenger. Se basa en el concepto de que dentro de un espesador, cualquier masa de sólidos que intente descender a una zona de mayor densidad debe tener una velocidad de subsidencia igual o mayor de la velocidad de ascenso del tipo de líquido desplazado. Por lo tanto, un espesador adecuadamente dimensionado aquel que para entre la de la alimentación y de la descarga tenga una suficiente área disponible para que la velocidad de ascenso del líquido nunca exceda la velocidad de subsidencia. Además, asume las siguientes condiciones de que la velocidad de sedimentación es una función solo de la concentración, también de la tasa de descarga del líquido sobre el nadante es igual a la diferencia de la tasa de alimentación menos la tasa de remoción de la capa sedimentada. También el líquido que se desplace hacia arriba es siempre mayor al movimiento hacia abajo y la masa del líquido en ascenso está dada por la siguiente ecuación, que es relación en peso de la alimentación menos la relación en el peso de la descarga por la capacidad de alimentación en el peso. En el equilibrio, la velocidad del ascenso del líquido es igual a la velocidad de descenso de los sólidos, que en consecuencia nos da la siguiente fórmula, en el cual despejando nos da la fórmula de aquí, que es el área transversal del tanque en metros cuadrados, donde A es el área de sedimentos, F dilución de entrada, D dilución de salida, W el peso de sólido seco y la densidad de líquido por velocidad de sedimentación. Después tenemos el método de King-Robert. Es una simple, bueno, antes también para determinar este método nos permite para determinar la concentración en un punto, conocidas la concentración y la altura de la probeta iniciales,
de manera que ofrece una manera de obtener el área unitaria para el dimensionamiento del espesor por medio de una sola y única prueba de sedimentación. También es una simplificación del método de COEP, dado que solamente es necesario un ensayo con la pulpa cuya concentración sea la alimentación al encantador, que nos da la siguiente fórmula de acá, que nos permite determinar la concentración en un punto y conocidas la concentración y las alturas iniciales o finales de la probeta. Basta trazar la tangente de este punto en donde el corte del eje de las ordenadas sea el valor de la altura de la probeta. Acá tenemos las gráficas de Coe y de Kinch, que ambas grafican el progreso o relación de las alturas, es decir, las profundidades que se van alcanzando a nivel de estas concentraciones. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, Betsy, muchas gracias. Lady, continuamos contigo, pero antes de comenzar con Lady, en lo que Lady va compartiendo su participación, su avance, lo de su investigación, les he dejado en el aula virtual un enlace para que de igual manera, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, todos los que quieren participar o han participado puedan subir ahí su contribución para que aún así no tengamos el tiempo para escuchar a todos. Todas las participaciones voluntarias que querían ser presentadas el día de hoy igual tengan calificación, ¿sí? Entonces les he colocado en el chat cómo es que está visualizado esto, ¿sí? En el aula virtual, así que por favor vayan subiéndolo, ¿sí? Ahora sí, Lady, continuamos contigo. Sí, ingeniero, me voy a presentar. Bueno, buenas tardes con todos, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar un poco sobre el método de Covey-Clevenger. Este fue descrito por los autores y la cual esta se basa en ensayos de sedimentación discontinua. Y esta tenemos varios ensayos y esta se va a distinguir en 4 zonas en un espesador discontinuo, como podemos observar en la imagen. Tenemos las 4 zonas en las cuales nos dice que se va a dar en un estado estacionario, en donde cada zona va a tener una concentración diferente y la velocidad de la sedimentación va a ser una función solamente de la concentración. Y en cuanto al área del espesador, esta se va a basar en las condiciones que tiene. Bueno, los ensayos deben hacerse en las mismas condiciones que luego se van a presentar en una operación continua, a la cual se le va a dedicar un control en lo que es la molienda, en el tamaño de la partícula, la temperatura y entre otros factores. También como esto se da en el laboratorio, vamos a tener en cuenta de que estos ensayos se van a dar en tubos de vidrio de 2 pulgadas, de 12 a 18 pulgadas de altura, y estos tubos deben estar graduados o bien colocados en una escala con el fin de poder leer las alturas o las profundidades. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el área de sedimentación en el método de Covey y Clevenger, y que está representado por el área de sedimentación, en la cual podemos observar la fórmula en donde F es la dilución de entrada y la D es la dilución de salida. Y esta se va a ver multiplicada por el peso del sólido seco, y todo esto se va a ver dividido entre la velocidad de sedimentación y la densidad de líquido. Y esto va a hacer que nosotros podamos determinar nuestra área para poder observar asimismo la velocidad de sedimentación. Como podemos observar, tenemos una fórmula abajo que se representa la velocidad de sedimentación, y esta va a tener en cuenta a la altura entre el tiempo, y estas son las alturas iniciales y el tiempos iniciales. Y por otro lado tenemos al método de Kinch-Roberts, en donde nos dice que este método es una simplificación del método de Covey-Clevenger. Este dado que solamente es necesario un ensayo, como ya lo pudieron ver, a diferencia del método de Covey, en el que se hacían varios ensayos. En este se realiza un único ensayo con una pulpa cuya concentración sea la de alimentación al decantador. Asimismo, tenemos que la velocidad de sedimentación de una partícula es en función de la concentración local de sus sólidos únicamente. Y acá también no hay transferencia de masa entre los componentes.
Y como podemos observar en la imagen, tenemos de que cómo la altura y la profundidad están determinados por diferentes condicionantes, como son la concentración inicial y el tiempo para poder explicar en cada punto a través de la fórmula y del método. Y por otro lado tenemos que en esta también se da el trazado de la tangente a la curva de sedimentación, en la que Kinch va a considerar el volumen del sólido, la concentración del sólido, la superficie y la longitud. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, Lady, muchas gracias. Vamos a pasar a Diana. Diana Ramos, continuamos contigo. No se olviden, por favor, que tienen el enlace habilitado, que más o menos está habilitado por 10 minutos adicionales, ¿sí? Pero todos los que tenían contribución, por favor, no olviden subirlo al aula virtual antes de que termine el tiempo de entrega. Diana, por favor, compártenos cuál ha sido tu avance, tu investigación. Diana está presente. A ver, si no, continuamos con la siguiente persona en la lista, Lucero. ¿Se puede visualizar? No, no se puede visualizar nada todavía, Diana. Ahora sí. Sí. Bien, disculpe la demora. Yo encontré más que todo en un artículo sobre la teoría de King, que en sí es parte de la sedimentación o espesamiento. Es de la separación de líquidos y sólidos con la finalidad de aumentar la densidad de la pulpa que de descarga final y para recuperar la mayor cantidad de agua del proceso de beneficios de minerales. El diseño del sedimentador, por ejemplo, para una mina activa de oro se basa en la teoría de Kinch, el método propuesto de Richardson y Saki, el modelo de Mischler y el método de Coe y Clevenger. Bueno, en el modelo de Coe y Clevenger se distinguen 4 zonas del espesador cuando trabaja en continuo en estado estacionario. Por lo tanto, ellos proponen utilizar otra ecuación que está en la parte derecha, que es de el flujo volumétrico del agua, y en sí para cada una de la disolución presente en el espesador y encontrar la mínima capacidad del flujo en la columna de sedimentación, definiendo el área unitaria básica. Y esa es la ecuación donde está en la parte izquierda, esa es donde se puede escribir de acuerdo al método de Coe y Clevenger. Y por último, el método de Kinch, que es para un proceso de sedimentación y obedece a la siguiente ecuación en las regiones donde son suaves, donde el F sub BK es la densidad del flujo y se define como se encuentra ahí. Y eso sería todo por lo que he encontrado. Ok, Diana, muchas gracias. Lucero, por favor, adelante. Sí, ingeniera, un momentito, por favor. ¿Se puede visualizar? Está cargando, me parece. A ver, esperemos un ratito. Listo, ya está, Lucero, adelante. Bueno, de lo que voy a hablar hoy día es de los métodos en la modelación matemática de sedimentación, empezando por el método de Coe-Clevenger. Bueno, este método se basa en ensayos de sedimentación discontinua para hallar mediante una serie de experiencias la capacidad de clarificación, es decir, el área del decantador, y mediante otra, la capacidad de espesamiento, es decir, el volumen del tanque.
Los ensayos deben hacerse en las mismas condiciones que luego se van a presentar en la operación que vamos a ver a continuación y debe dedicarse un especial control a la molienda, es decir, el tamaño de partícula y a la temperatura que, bueno, entre otros factores va a afectar a lo que es la viscosidad de la suspensión. La fórmula que he encontrado es esta, donde el área de sección transversal del tanque va a ser igual a la relación líquido-sólido en la alimentación menos la relación líquido-sólido en la descarga sobre la velocidad de sedimentación en metros sobre segundo por la densidad de líquido. Todo esto multiplicado por la alimentación que va a estar en toneladas sobre hora. Bueno, con respecto al método de Kinch-Roberts, este es una simplificación del método anterior, dado que solamente es necesario un ensayo con una pulpa cuya concentración sea de la alimentación al decantador. Se basa en la hipótesis de que la velocidad de sedimentación de una partícula es función de la concentración local de sólidos únicamente. Y bueno, la velocidad ascendente de una capa de concentración constante es también constante. La fórmula que yo encontré, bueno, es esta, donde U es la velocidad constante, que va a ser igual a la concentración de la velocidad de sedimentación menos lo que es la velocidad de sedimentación. Eso sería todo. Y ya, bueno, aquí está la bibliografía. Muy bien, Lucero. Vamos a tomar 2 participaciones más y ya culminamos con esta parte para pasar al ejercicio, ¿sí? Entonces, Maricet, veo que está siguiente en la lista. Y luego, a ver, no veo. Maricet y Marcelo. Sí, ingeniera. Ya, con respecto a los métodos de modelación matemática de sedimentación, el método de Cohen-Clevenger, que se basa en una sedimentación discontinua, ¿no? Esto es utilizado más que todo para el diseño de espesadores y nos sirve para determinar el área de sedimentadores, ¿no? Y ahí se utilizan en este método pulpas no floculadas. Entonces, acá lo que dicen es que requieren pruebas de sedimentación, múltiples pruebas, ¿no? Entonces, por lo menos 4 veces las pruebas. Y también acá tenemos una gráfica donde nos muestra la relación que hay de profundidad con el tiempo. Como podemos visualizar, esto hicimos, ¿no? En prácticas. Y tiene relación con este método de Cohen-Clevenger. Y luego las fórmulas que encontré es de la masa del líquido de ascenso, que es esta, que es la relación en el peso de la alimentación, menos la relación de peso de descarga, por la capacidad de alimentación del peso, y luego tenemos la velocidad de sedimentación y el área de sedimentación, ¿no? Como lo digo, este método nos sirve para hallar esta área de sedimentación, ¿no? Y el área de sedimentación es igual a la dilución de entrada menos la dilución de salida por el peso en sólidos, ¿no? En sólido seco, por la velocidad de sedimentación, por la velocidad del líquido, ¿no? Siempre tenemos que trabajar en el sistema internacional. Luego el método de Kinch-Roberts se utiliza para pulpas floculadas, esa es la gran diferencia entre ambos métodos, y ofrece también una manera de obtener el espesor, ¿no? El área del espesor, y también acá la diferencia es que solamente se va a usar una prueba única, ¿no? De sedimentación. Y también nos permite determinar la concentración, la altura, ¿no? Con relación a la altura de la prueba inicial, ¿no? Y necesitamos la velocidad de sedimentación está en función a la concentración, y la concentración de partículas es uniforme, ¿no? Este método de Kinch-Roberts básicamente es esta gráfica, ¿no? Donde tenemos el intersecto de la tangente en el eje de las ordenadas, que es h, ¿no? Que es la relación de la profundidad con el tiempo, va a corresponder a la altura de la pulpa, ¿no? En relación a las concentraciones. Eso sería. Correcto, muy bien, Maricet. Y Marcelo. Sí, ingeniera, yo voy a compartir. A ver, Marcelo, adelante. Ya. A ver. Listo, ingeniera, ¿se puede ver? Sí, ya se visualiza. A ver, vamos. Ya, bueno, ingeniera, para empezar, la fórmula, primero una pequeña introducción de lo que viene a ser el método de Cohen-Clevenger, que dentro de los balances macroscópicos se encuentra esta metodología,
que es uno de los más antiguos y se utilizó exclusivamente en la primera mitad del siglo XX. Es una metodología antigua. Se asume que todas las partículas se depositan en la misma proporción, o sea que todas las partículas son de un mismo tamaño y tienen la misma densidad. Esta suposición se basa se basa también en la ley de sedimentación de Stokes. Lo que tenemos acá abajo es la fórmula de la velocidad de sedimentación. Las pendientes en el origen son la velocidad de la sedimentación para cada concentración. Después lo que tenemos acá es... Ya, a ver, un momentito chiquito, Marcelo. Solamente para comunicarles a todos que después de esto continuamos con el ejercicio de sedimentación y que también tienen habilitado el enlace ya en el aula virtual para que quienes trabajaron el ejercicio de sedimentación puedan subirlo al aula virtual. Sí, va a estar disponible por los siguientes 15 minutos. Muy bien, ahora otra cosa que es importante destacar es que esta actividad también es de investigación, ¿sí? Entonces solamente recopilo la información de la guía de prácticas que les hemos proporcionado. No hay mucho componente de investigación adicional, entonces Marcelo, aquí se tiene que notar tu investigación adicional, ¿sí? A ver, continuemos. Ya, ingeniero, está bien. Bueno, ingeniero, también acotando a lo que usted me estaba diciendo, según también lo que yo estuve averiguando, estuvo la parte inicial de lo que vi del método de Chloe-Clevenger. La mayoría en sí, para buscar las fórmulas de cada uno, fue un poco confuso. Francamente, encontré diferentes fórmulas, algunas eran semejantes, otras eran diferentes, y encontré en la mayoría unos papers en portugués, por decir. Bueno, para seguir, para la aplicación de esto, bueno, lo que tenemos acá es la fórmula, el área de sedimentación, lo que viene a ser la dilución de entrada, la dilución de salida, se resta y se multiplican por lo que viene a ser el peso del sólido seco, y se dividen entre lo que viene a ser la densidad de líquido, por lo que viene a ser la velocidad de sedimentación. Para la metodología, el método de Kinch-Roberts, tenemos, su diferencia es que este es para pulpas floculantes. La diferencia también se basa en que este realiza simplemente una prueba, un ensayo, por decir así. En cambio, el método de Coe-Clevenger se basa en varias pruebas, en varios ensayos de lo que viene a ser el proceso de sedimentación. Esto también es algo que ya han explicado mis compañeros. Más que todo, acá tenemos lo que viene a ser más o menos cómo sería el modelo y la fórmula que tenemos en la parte inferior. Eso sería todo, ingeniero. Ok, listo. Lo que mencionaba hace un momento también para quienes están registrando o han registrado participación, es que sí es importante que tratemos de tomar en cuenta no solamente el material que ya se les proporcionó en la guía de prácticas, sino también que puedan hacer una búsqueda, una investigación adicional. Sí, esto también es muy importante. Vamos ahora a continuar. A ver, pueden ya bajar las manitos, Alejandra, Diana. Vamos a continuar con la siguiente etapa, que es el ejercicio. Como recuerdan, vamos a leer el enunciado rápidamente. Bueno, aquí tengo abierta la práctica, ¿no? Esto es lo que les decía, y la conozco porque yo misma la elaboré, así que importante, como mencionaba, de que se evidencie este componente. Se trata de investigación, ¿sí? Entonces vamos a realizar investigación adicional fuera de lo que ya se les entregó como parte del material bibliográfico. En cuanto al ejercicio, ya hemos terminado con esta parte. El ejercicio, retomando, nos decía que teníamos un sistema de sedimentación que se trabajó en el laboratorio y que utilizó una probeta de 100 centímetros de altura para poder sedimentar un sólido macroscópico de X compuesto, si no importa el compuesto, pero se quería sedimentar un sólido macroscópico. La proporción de sólidos contenida en ella fue de 1 a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada parte de sólido habían 5 partes de líquido, ¿sí? Por cada parte de sólido habían 5 partes de líquido. Entonces me dice, si es que el volumen de la probeta fue de 12 litros y la densidad del sólido seco es de 1.8 gramos por mililitro, entonces nos pide que determinemos la velocidad de sedimentación
utilizando nuestros datos de laboratorio. Entonces ahora sus respuestas, claro que pueden ser variables. Otra cosa, cuando suban al aula virtual su participación, lo que necesito que suban es un documento de Excel, no valen documentos de Word o PowerPoint, porque ahí lo que se tiene que evidenciar es el cálculo, ¿sí? El cálculo para poder verificar las fórmulas, verificar la resolución que se ha hecho, ¿sí? Entonces, documento de Excel. Entonces, si se determinó la velocidad de sedimentación utilizando nuestros datos de laboratorio, y como les decía, aquí podrá ser variable porque nuestros datos que hemos registrado en nuestras experiencias prácticas, ya sea con el camote, que se sugirió, o polenta, también se sugirió, yuca, o esto como los sustratos orgánicos, ¿no? Y como los inorgánicos, múltiples, ¿no? Se tenía el sulfato de calcio, el carbonato de calcio, pero también puede usarse arena u otros. Entonces, con esos datos de sedimentación, les pedía que determinen la velocidad y además que determinen el área que es necesaria para el sedimentador, ¿no? Para que este sedimentador nos permita lograr 500 gramos de sedimento por cada minuto de trabajo, si es que la dilución encontrada es equivalente a 0.2 gramos de líquido por cada gramo de sólido sedimentado. O sea, esta es la humedad que va a tener nuestro sedimento o nuestros lodos. Y finalmente nos dice que consideremos la fase líquida como agua, porque esto nos va a dar datos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos que utilizar la densidad de líquido, ya sabemos que es la densidad del agua. Entonces, ese es el ejercicio que teníamos que resolver. Y ahora voy a regresar aquí. Y pueden levantar, por favor, sus manitos para poder resolver el ejercicio. Quienes lo hayan hecho, como les dije, independiente de que el resultado esté correcto o incorrecto, ustedes lo pueden compartir para que de todas maneras tengan su participación. A ver, veo levantada la manito de Leonardo. Leonardo, comenzamos contigo. Me parece que también está la de Antonella. Antonella, continuamos contigo. Como ya saben, mi computadora mi Teams tiene un problema con veo la manito de Lady también aquí. Vamos a ir en este orden, ¿sí? Leonardo, compartes tú primero. Ahí está, ya lo puedo ver. Luego Antonella y luego Lady. Ya está. A ver, chicos, comenzamos con ustedes. Los demás, no olviden, voy a ampliar unos 5 minutitos más por si acaso en el aula virtual, ¿sí? Lo del ejercicio. Pero, por favor, como les decía, documento de Excel, ¿sí? Si me ponen un Word, no puedo saber si se hicieron los cálculos correctos o no, si se usaron las fórmulas correctas o no. Entonces, por favor, documento de Excel. No importa si la respuesta está correcta o incorrecta. El hecho de que lo hayan intentado ya quiere decir que tomaron tiempo y esfuerzo para poder aprender del curso. Y eso ya es ¿cómo se diría? Meritorio. Se tiene que retribuir. Bien, en este caso la retribución es con la calificación de su participación. Ya. A ver, Leonardo y Macarena, vamos con ustedes. Adelante, por favor. Sí, bueno, buenas tardes ante todo y comenzaremos diciendo que nosotros intentamos resolverlo, mas no sabemos si está completamente bien porque también tuvimos unas complicaciones en la práctica de sedimentación para obtener nuestros datos y, bueno, comenzamos teniendo el enunciado que precisa que se realizó un sistema de sedimentación trabajado en laboratorio en donde se utilizó una probeta de 100 centímetros de altura para sedimentar un sólido macroscópico de un compuesto X. La proporción de sólidos contenida en ella fue de 1 a 5, una parte de sólidos y una parte de líquido. Es así que tenemos o determinamos que F, o la dilución de entrada, es de 5 gramos de líquido sobre gramos de sólido, como precisa el enunciado. Así que 5 sobre 1 nos dan el valor de 5. De igual forma, tenemos que estos, al ser gramos sobre gramos, se trata de una unidad, o bueno, de un valor adimensional. Igualmente, tenemos que si el volumen de la probeta fue de 12 litros y la densidad del sólido seco fue de 1.8 gramos sobre mililitro, entonces procedimos a realizar las conversiones respectivas. En la densidad del sólido de gramos sobre mililitro, obtenemos que también sigue siendo 1.8 toneladas sobre metros cúbicos. Bueno, continuando con el enunciado,
dice que debemos determinar la velocidad de sedimentación utilizando los datos del laboratorio y determinar el área necesaria para obtener 500 gramos sobre minuto de sedimento de la dilución encontrada en el laboratorio, equivalente a 0.2 gramos. Esta última parte del enunciado nos indica, o nosotros lo consideramos como la dilución de descarga, que igualmente sería de 0.2, ya que tenemos 0.2 sobre 1 es 0.2, las unidades de gramos con gramos se eliminan quedando adimensional, y que finalmente debemos considerar la fase líquida utilizada como el agua. Es así que determinamos que la densidad del líquido es igual a la del agua o equivalente a esta. Es por ello que trabajamos con 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es igual a 1 tonelada sobre metro cúbico. Y bueno, también tenemos que en el peso del peso del sólido seco es 500 gramos por minuto o 0.03 toneladas por hora. Así consideramos o terminamos la primera tabla de los valores que nos da el enunciado, nos proporciona considerando los factores de conversión de 1 tonelada es igual a 1000 kilogramos y de 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, y asimismo con las respectivas unidades para poder demostrar cómo se hallaron estas. Y bueno, de nuevo recalcar que las dos primeras son adimensionales, ya que se trata de una división entre gramos y gramos. Le doy el paso a Macarena. Ya, gracias, Leo. Bueno, antes que nada quiero mostrarles porque trabajamos en la guía de prácticas, nosotros trabajamos con camote, arena y carbonato de calcio a concentraciones de 5-10 para cada uno de ellos. Entonces, realizamos una gráfica de regresión lineal, sin embargo, solamente se consideraron datos hasta estos valores, ya que luego podemos decir que es el límite de velocidad de sedimentación, porque luego, como nos explicaron en prácticas, como que la velocidad se vuelve muy lentita y podía afectar la ecuación de la recta para hallar tanto la pendiente como el intercepto. Y para cada uno de los casos hallamos la ecuación de la recta y resumimos todos los valores en esta tabla de aquí, donde anotamos la pendiente y el intercepto, ambas con sus unidades, porque recordemos pues que la pendiente es la relación que hay entre la variable dependiente y la variable independiente, por lo que tiene unidades de centímetros sobre segundo, y el intercepto el intercepto tomaría la unidad de la variable independiente. Luego con estas fórmulas que colocamos aquí, hallamos el tiempo inicial, que es igual a la pendiente sobre el intercepto. Y ya realizamos la conversión a las unidades del sistema internacional, o también, mejor dicho, las toneladas que necesitábamos para obtener el área como la velocidad de sedimentación. Luego también nuestra altura inicial, en realidad la obtuvimos en prácticas por el tamaño de nuestro vaso, más o menos, el día que realizamos el experimento para cada uno de ellas, y también realizamos la conversión a metros. Y luego hallamos la velocidad de sedimentación con esta fórmula que tenemos aquí, donde dividimos la altura inicial entre el tiempo, y lo tenemos tanto en metros sobre segundos como metros sobre horas. Ya. Finalmente obtenemos el resultado del área de sedimentación para cada una de las experiencias realizadas. En este caso serían 6, el camote, arena y carbonato al 5% y camote, arena y carbonato al 10%. Tenemos que la velocidad, bueno, ya fue hallada en la tabla anterior, y finalmente el área de sedimentación fue hallada con el primer modelo matemático discutido en clase, que es el de Coe-Clevenger. Y bueno, en lo que investigamos bibliográficamente para la realización de esa práctica, al igual que para la exposición de este ejercicio, tenemos que, bueno, gracias Maca, ahí está la fórmula por si la quieren ver. Tenemos que las suspensiones, o bueno, en realidad los componentes o las soluciones, no, suspensiones, sí, orgánicas, tienden a presentar dificultades o curvas inestables. Sin embargo, las curvas inorgánicas son mucho más estables. Ya. Y finalmente tenemos que, al ser estas más inestables, podemos ver también esto.
Disculpen. Ya bueno, finalmente tenemos que es evidente gracias a la velocidad y el área que tenemos una relación inversa. Y finalmente, bueno, recalcar que las curvas estables las obtuvimos de las soluciones inorgánicas, como lo son la arena y el carbonato, y finalmente el camote presenta una curva menos estable. Esto también investigado porque las proteínas que se presenta tienden a presentar características emulsificantes que dificultan o suponen una eh, dificultad, valga la redundancia, para el proceso de sedimentación. Eso sería todo. Chicos, excelente. No sé si yo lo hubiera explicado mejor, lo voy a explicar al terminar también las intervenciones, pero muy bien, muy buen trabajo lo que han realizado, tanto en su investigación como en el tema de cálculos, unidades, procedimiento. Muy bien, vamos a continuar con Antonella. Antonella, es tu turno. Luego teníamos a Lady y finalmente a Alexis, que también está levantando la mano. Entonces, a ver, Antonella, comparte por favor tu avance con nosotros, tu ejercicio, para que lo podamos revisar. Bien, ingeniera, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí se escucha. Adelante, Antonella. Buenas tardes, ingeniera. Bueno, ese es el ejercicio que nos dejó. Y el enunciado dice que la proporción de entrada, o sea, la dilución de entrada es de 1 a 5, una parte de sólidos y 5 de líquidos. Y acá la proporción tiene que ser líquido sólido, por lo tanto he puesto de 5 entre 1, el resultado sería 5. Y el de salida, que también está en el final, es de 0.2 gramos de líquido por gramo de sólido sedimentado, de la misma forma, que da la misma proporción, acá de 0.2 gramos. Bueno, no tiene unidades, disculpa. El peso de sólido seco, que también está en el enunciado, que es 500 gramos por minuto, como lo han explicado también los otros compañeros. Y igual, ¿no? Bueno, la densidad del sólido no le he hecho la conversión porque no lo veía necesario, ya que no, al último, haciendo los cálculos, no entra esa densidad. La densidad del agua, bueno, que acá también dice en la fase líquida utilizada con la del agua, y recordé que en la anterior clase usted dijo que utilizáramos 1000 kilogramos por metro cúbico, lo cual se convirtió en una tonelada por metro cúbico. La altura de la probeta, que también está en el enunciado, que es 100 centímetros, y en metros es un metro, llegaría a ser 1. La velocidad la hemos sacado a partir de nuestro procedimiento experimental. No me ha dado mucho el trabajo de poner los cuadros, pero aquí están los gráficos. Primero del carbonato de calcio del 5% al 10%, y de ahí hemos sacado la ecuación lineal, lo cual le hemos puesto los valores, la pendiente y el intercepto, M y B, con sus valores, y luego de ahí el tiempo inicial, la altura inicial, lo cual R sería altura entre el tiempo inicial en absoluto, o sea, es el absoluto del valor. ¿De dónde sacas el tiempo inicial, Antonella? El tiempo inicial es experimental. Bueno, lo tengo en el Excel. Ay, no, es el otro. Ya. El tiempo inicial es cuando ya empieza a sacar el primer muestreo. O sea, ¿te refieres a que el tiempo inicial es 0? No. El tiempo inicial, disculpe, sería la pendiente entre el intercepto. Llegaría a ser en segundos. No, de hecho no, Antonella. Tú has colocado ahí esta tabla
que es muy similar a la que yo les voy a mostrar en un momento. Pero el tiempo inicial es no la pendiente entre el intercepto, sino el intercepto sobre la pendiente. Sobre la Entonces, pendiente. lo que tendrías que dividir Sí, es L17 entre K17. Ya. Sería L17 entre... L, ajá, entre K17. Claro. Y ya saldría. A ver, espera un momentito. Esto sería científico. Sí. Bueno, entonces este sería el valor del camote. Bueno, si estaríamos hablando, no, sí, claro, del camote al 5%. Velocidad de sedimentación. ¿Y de dónde has sacado esa velocidad de sedimentación que dice 558? ¿Cuál? Aquí dice velocidad de sedimentación 558.24. Se movió. Es este. Ya. A ver. ¿Ya? ¿Y cómo calculas el R? ¿Me dijiste? Ya. El R, como dice en la imagen, es igual a la altura inicial entre el tiempo inicial, ya convertidos. Bueno, acá primero lo he hecho la altura en metros entre el segundo y luego de ahí se convierte, ¿no? De metros a hora. Pero por si acaso acá también le he hecho la misma conversión. Y luego el área. El área como dice acá, es la dilución de entrada menos, claro, la dilución de entrada menos la dilución de salida por el peso del sólido, que está acá convertido en toneladas por hora. R, que sería la velocidad de sedimentación, que está a metros por hora. Y la densidad de líquido, que llegaría a ser su valor toneladas por metro cúbico. Una tonelada. Ok. Una tonelada. Listo, Antonella, muy bien, pero lo mismo hay que hacer para todas las soluciones, ¿no? Para todas las suspensiones. Sí, Muy bien, muchas gracias, Antonella. Vamos a pasar a la participación de Lady. A ver, Lady, adelante. ¿Se puede visualizar? Sí, sí, Lady, adelante. A ver. Yo ingeniera lo hice parecido a Antonella porque también somos grupo en prácticas y también tomé nuestra tabla resumen de nuestra práctica que realizamos. Lady, no te escucho. ¿No me escucha? Ya, perdón, se me fue a mí la señal un par de segundos. A ver, continúa ahora sí, Lady, por favor. Ya en general estaba comentando de que Antonella y yo somos grupo también en práctica y esta es nuestra tabla resumen de los experimentos que hicimos a diferentes concentraciones, en el cual también tengo la misma tabla de valores que Antonella. Bueno, en el enunciado que usted planteaba nos indica los valores y los datos que tenemos que tener y yo los bajo a esta tabla en la cual tenemos la dilución de entrada que está en gramos de sólido por gramos de líquido de 1 a 5, lo cual yo tomo 5, esa sería nuestra dilución de entrada, y la dilución de salida que es 0,20. Así continuamente el peso del sólido seco y lo convierto a toneladas por hora, como podemos ver a este lado que está en color azul la tabla valor, y también la densidad del sólido que nos da, y esta también sería 1,8, sería lo mismo en toneladas por metro cúbico, y la densidad del agua que de la fase líquida, que ya sabemos que todos es 1 en toneladas por metro cúbico, y la altura de la probeta. Y como menciona mi compañera, yo también usé los mismos datos. Acá ya está la velocidad
la velocidad de Veo que marcaron los valores de pendiente e intercepto, que no veo. Eso es lo que quiero ver. ¿De dónde provienen esos valores de pendiente y de intercepto? A ver. Es que hicimos así, ingeniera, estas son las de aquí, ingeniera. Todo esto fue nuestro trabajo de práctica. Ya, pero ahí veo 3 gráficos. ¿Los otros 3 dónde están? Acá es ingeniera, esto es de camote, ¿Ya? no, de carbonato de calcio. O sea, está aquí todo. ¿Y han utilizado todos los valores? No, no, ingeniera. Así como lo hizo mi compañera Antonella, yo solamente utilicé un valor que es el del camote, no lo utilicé todos. No, me refiero a para la curva, para la ecuación de la recta, ¿han ingeniera, sí se ha utilizado utilizado todos todos los los valores. valores de la gráfica? Sí, Sí. ingeniero. O sea, que diga de la sedimentación. Sí, ingeniera. Sí se utilizó todos los muestreos. Ya, eso es algo que, por ejemplo, no hacemos y que en un momento lo voy a explicar. Solamente utilizamos aquellos donde tenemos una curva, una pendiente más o menos constante. Cuando esta comienza a cambiar y hemos alcanzado lo que ya habíamos definido sobre la velocidad límite de sedimentación, a partir de ese momento ya no consideramos los datos experimentales si es que hubiesen. Es decir, si mi curva se empieza a aplanar o se convierte como en una asíntota, entonces Así ya como no voy acá. a considerar, así como eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes ahí tu punto 18.7. Hasta ahí consideraríamos los valores, todos esos puntitos que están antes del 18.7, esos que tienes ahí, Lady, son los que considerarías para la ecuación de la recta, pero no absolutamente todos para determinar la ecuación de la recta, porque como te digo, ya pasado este punto, o más o menos ya en el que dice, creo que 14.3, ya hemos alcanzado la velocidad límite de sedimentación y ahí ya no podemos hablar de una velocidad constante, ya la velocidad de sedimentación ya no es constante. Entonces, hasta el momento en el que la curva nos muestra una pendiente que la vamos a ver así regularmente constante, hasta ahí utilizamos como datos. Sí, esa sería mi observación para ustedes. Bueno, ingeniera, gracias. Le voy a corregir en base a lo que usted menciona y ya voy a obtener los cálculos correctos. Muy bien, Lady Antonella. Y lo otro es que estaba incorrecto lo del tiempo inicial, ¿no? Estaba al revés. No sé si en tu caso, Lady, Sí, ya lo corregí. también ya lo hayas corregido o no, Sí. pero inicialmente en lo que presentó Antonella estaba al revés. Entonces, siempre también nos ponemos a analizar unidades, ¿no? Porque eso nos dice mucho. O nos ponemos a hacer el análisis dimensional, que también nos dice mucho de esto, ¿no? Porque si dividimos, por ejemplo, pendiente entre intercepto, nos va a dar centímetro cuadrado por segundo, y eso no es. En cambio, si dividimos intercepto entre pendiente, eso sí nos va a dar segundo, que esas sí son las unidades de tiempo, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta. Muy bien, Lady, y muy bien, Antonella. Ahora vamos con Alexis. Yo ya les estoy asignando sus moneditas por las participaciones del día de hoy, para que las puedan ir acumulando y al final del semestre las puedan canjear por lo que gusten cada uno. A ver, Alexis, vamos contigo. ¿Me escucha, ingeniera? Sí, Alexis, adelante. Bueno, no sé también si ya estoy en duda si es que está bien, pero básicamente justamente lo que usted decía, ¿no? En práctica me explicó de que, ejemplo, si se tomaba la línea de tendencia de todos los valores, la pendiente no iba a ser la correcta. Es por eso que utilizamos un artificio en Excel para solamente utilizar, o sea, calcular la pendiente en solamente, digamos, en la primera parte, ¿no? del proceso. Correcto. Solamente donde, por ejemplo, ahí donde está tu mouse, más o menos, ese punto exacto, donde estás, hasta ahí consideraríamos, porque después Sí. vas a ver como que ya se achata, se aplana la curva, sí. y es cuando nosotros vamos identificando que aproximadamente ya hemos llegado a esa velocidad límite de sedimentación. A ver, continúa, Alexis. Sí, entonces, bueno, en mi práctica, o sea, solo usamos, ¿no? La arena el 5% y el carbonato de calcio 5%, igualmente, ¿no? Pero yo solamente he hecho de la arena porque fue el que yo realicé, ¿no? Entonces, ya estoy en duda si está bien.
¿no? Pero básicamente es lo que hicimos, ingeniera. Sí, está bien, explícalo, Alexis. Ya, bueno, la ilusión de entrada, bueno, usted en el problema me explicó que era justamente, ¿no? De unos 5, consideramos el 5%, la ilusión de salida, el peso del sólido seco, la densidad y esta velocidad de cimentación lo sacamos de esta tabla, primeramente con estos valores. Estos valores son los que hemos introducido de nuestra recta de aquí de la arena, solo que no se ve muy bien, vamos a hacerlo más grande. Entonces, están aquí, el tiempo inicial, el H inicial y la velocidad de cimentación, que también lo hemos vuelto a copiar aquí. Lo he hecho mecánicamente, ingeniera, más que nada porque, como le dije, no estaba buscando estos datos que hicimos en la práctica anterior. O sea, ¿no está con fórmula? No, sí está con fórmula, ingeniera. Sí está con fórmula. Aquí está. Aquí está. Ya. ¿Cómo calculas el área de la sedimentación? La dilución de entrada menos la dilución de salida por el peso del sólido seco. Ahí está. Ahí está. Sobre la velocidad de cimentación por la densidad del agua de la fase líquida. Ya está. ¿Y esa fórmula de dónde viene? ¿Dónde está? Un ratito. Está. ¿Dónde estaba? Esto. Ay, ay. Lo tenía en otras fórmulas, es lo que como le he hecho varias. No lo tengo a la mano, ingeniera. La fórmula sí la tienes a la mano, es la que has mostrado. Ahí está, esa es la fórmula. Dilución de entrada menos dilución de salida. Ahí lo tienes. Por la alimentación, que es el peso que hemos determinado, junto con el cociente de la densidad y el volumen, perdón, y la velocidad, que es el R que yo les había puesto en las fórmulas. Sí lo tienes ahí, el problema es que no sé cómo ha sido ese cálculo que has hecho, si es que no sabes que esta es la fórmula exactamente que se utiliza para ello, ¿no? Entonces hay que repasarle un poquito más, Alexis, ¿ya? Listo, muy bien. Les voy a compartir la pantalla, ya se nos está agotando el tiempo, para mostrarles un poco sobre la resolución. Me dicen, por favor, si ya se ve la pantalla o todavía. Sí, ingeniera, ya se puede visualizar. Ya. Muy bien, yo tengo aquí, van a observar diferentes ensayos, ¿no? También de sedimentación. Y es lo mismo que estaban mencionando sus compañeros ya, ¿no? Por ejemplo, los datos para el camote al 5%, los datos para el camote al 10%, para el carbonato de calcio una concentración de 50 gramos por litro a una concentración de 75, de 100 y de 125 gramos por litro. Y aquí van a ver la curva para cada uno de ellos, ¿no? Pero si se dan cuenta, llega un momento, como les había dicho, en que estas curvas empiezan a perder velocidad, alcanzan esa velocidad límite de sedimentación. Entonces, por eso es que en rojito van a ver que se han marcado aquellos valores que nos muestran ese momento de la recta, como lo que ven aquí en esta segunda gráfica, donde tenemos estas pendientes que sí son constantes y que es lo que he graficado únicamente aquí en la segunda tabla, ¿sí? Perdón, en la segunda gráfica. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Para cada uno de ellos, pero una vez que ya están seleccionadas únicamente aquellas que tienen esa pendiente constante, se le calcula la ecuación de la recta, que es lo que ven aquí. Aquí están todas las ecuaciones de la recta. Y eso lo he transferido a esta tabla,
sí que es muy similar a la que todos sus compañeros han mostrado. Coloco la ecuación de la recta, que ya sabemos que es la variable dependiente, que es y, es igual a la pendiente por la variable independiente, que es x, que en este caso ya sabemos que y corresponde a la altura, x corresponde al tiempo. Y entonces ahí coloco tanto los valores de pendiente como los valores de intercepto para cada uno de los ensayos que se han realizado, para cada una de las muestras. Ya se mencionó cómo calculamos el T sub 0, el tiempo inicial. Ese tiempo inicial se determina de qué manera. Aquí pueden ver, dividimos E65, que viene a ser el intercepto, sobre, en mi caso, el D65, que viene a ser la pendiente, ¿no? Porque como les había dicho, intercepto tiene como unidades, por ejemplo aquí, centímetros, ¿no? Entre la pendiente, que tendría como unidades centímetros por segundo, porque relaciona el y sobre el x. Y, que era altura, es decir, altura en centímetros, x, que era el tiempo, es decir, segundos, ¿no? Entonces, si relacionamos intercepto en centímetros, a ver, lo vamos a aclarar mejor aquí ya. Si relacionamos intercepto en centímetros entre la pendiente, que vendrían a ser centímetros por segundo, obtenemos segundos, ¿no? Que son las unidades del T sub 0. Y así he calculado el T sub 0 para cada una de mis muestras. Luego, la altura inicial, ¿de dónde la saco? La saco de la altura inicial que yo tenía cuando hice mi experimento, ¿sí? Por ejemplo, para el camote al 5%, vamos a subir, mi altura inicial fue 27, ese es el valor. Para el camote al 10%, mi altura inicial fue 23.5, listo, ese es el valor. Y así, por ejemplo, ¿no? Para el carbonato de calcio al 125 gramos por litro, mi altura inicial fue 28, entonces ese es mi valor, 28, ¿sí? Y eso ya empiezo a transformar las unidades a las unidades del sistema internacional con las que tengo que trabajar. Entonces, por eso lo convertí a metros únicamente, haciendo la división de centímetros entre 100 para la conversión a metros, porque sabemos que un metro son 100 centímetros. Luego, el R de la fórmula que habíamos dicho que corresponde a la velocidad. R era la velocidad de sedimentación. Aquí. El R, como pueden ver, esto lo saqué de la guía de prácticas que muchos de ustedes también han copiado. El R es la velocidad de sedimentación, que está definido por la altura sub 0, la altura inicial, sobre el T sub 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir H sub 0, ya en las unidades de metros, sobre T sub 0, que esté en segundos. Y eso hecho, como pueden ver, es altura, H65, entre F65, que es el tiempo inicial. Esto está en metros por segundo. Ahora, normalmente expreso la velocidad en metros por hora, ¿no? Entonces es solamente la conversión de unidades, multiplicando como una hora, tiene 3.600 segundos, así lo convierto. Pero aquí depende, ¿no? Podrían utilizar metros por segundo, claro, ¿no? Pero en la etapa posterior, si es que utilizan metros por segundo, todo lo demás tendría que estar en esas unidades, ¿no? En metros y en segundos, no en horas. Entonces, así calculamos la velocidad para cada uno, y aquí pueden ver, ¿no? los valores de velocidad para cada uno de mis ensayos, y aquí he hecho como una breve comparación de lo que respecta a Coey-Clevenger para mis muestras de camote y para mis muestras de carbonato de calcio a 4 concentraciones diferentes, ¿sí? Y finalmente, los cálculos del área. Aquí está, pero aquí está un poquito desordenado. Sí, lo he arreglado más bonito aquí. Como pueden ver, tienen la fórmula, que el ejercicio ya hemos dicho que nos decía como dilución de entrada teníamos 5, ¿no? Porque, aquí está, nos decía que la proporción de sólidos contenida en ella fue de 1 a 5, es decir, una parte de sólido por 5 partes de líquido, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la dilución de entrada es la dilución en la alimentación, entonces aquí tenemos 5, porque esto va en relación del líquido sobre el sólido. Y la dilución de salida, que nos decía el ejercicio, ¿dónde está? Acá.
que la dilución encontrada, o sea, la de salida es de 0.2 gramos de líquido por gramo de sólido, ¿no? Entonces, líquido sobre sólido, que es la relación, entonces aquí ya la tengo lista, ¿no? 0.2 de líquido sobre sólido. Gramos por gramo, esto aquí no tiene unidades porque estamos dividiendo gramo entre gramo, ¿no? Es más, aquí lo vamos a colocar más específicamente, ¿sí? Gramos de líquido sobre gramos de sólido, para que así esté más explícito. Luego, entre los otros valores, nos daban que teníamos un peso del sólido seco de 500 gramos por minuto. Transformando esto a toneladas por hora, que es lo que me daba la ecuación, tenemos 0.03, ¿no? Transformándolo, llevando los minutos a horas y llevando los gramos a toneladas. Y con ello también teníamos los datos de la densidad, ¿no? Ya nos daba la densidad del sólido, que era 1.8 gramos por litro, y teníamos que la densidad del agua, pueden utilizar 1, pueden utilizar 997, si aquí yo utilicé 997, y se transformó a toneladas por metro cúbico, pero para eso precisamente, ¿no? Para tener homogeneidad en las unidades. Y con ello agregué también el dato de la velocidad, que en este caso es mi velocidad para el camote al 5%, ¿no? Que lo obtuve ya del ejercicio anterior que hicimos de determinar las velocidades. Ahora, una vez que coloco todos los datos, ya solamente es un reemplazo de fórmulas para hallar el área, que es mi variable, la variable que estoy buscando, ¿no? Solamente aplico ya esta fórmula, que es dilución de entrada menos dilución de salida por el peso del sólido seco, entre la velocidad por la densidad del líquido, y listo, he calculado la velocidad y me ha salido en metros cuadrados, porque si ustedes hacen el despeje de unidades, queda exactamente en metros cuadrados como unidad final. Y si no, pueden hacerle la ecuación dimensional también para comprobarlo, ¿no? Y así se puede hacer para cada una de los datos de laboratorio que ustedes han obtenido. Lo importante es que sepan, más allá de que memoricen una fórmula, lo importante es hacer este tipo de razonamiento, ¿no? Cómo es que yo voy utilizando cada uno de los datos o de la información que tengo en un ejercicio, que es lo que de verdad me va a pasar en la vida real, ¿no? Voy a tener algunos datos y tengo que jugar con esos datos para ver cómo puedo insertarlos dentro de mis modelos matemáticos y ser muy selectivo y muy crítico. Podría haber utilizado todos estos datos y obtener un valor erróneo de velocidades de sedimentación, porque estaría incluyendo todos aquellos tiempos que ya han superado la velocidad límite de sedimentación. Sin embargo, lo proceso, lo analizo, lo interpreto y digo, no puedo utilizar todos estos porque únicamente debo considerar aquellos donde tengo una pendiente constante. Reformulo y hago esto de acá, ¿no? Y listo. Esa es la forma de resolver esto. Como les dije, íbamos a dar la oportunidad para que ustedes mismos participen, independiente de que se hayan equivocado o lo hayan hecho bien. Lo importante es que lo hayan hecho, que lo hayan intentado, porque ya están eso, dedicando tiempo, dedicando esfuerzo en hacerlo. Entonces, esa es la resolución y aunque nos hemos extendido un poquito, creo que valió la pena porque ha quedado ya bien explicado y ya en más de una ocasión, ¿no? Esta resolución. Entonces ya está claro. Lo que sí está pendiente y todavía no me han comunicado es sobre esas 2 sesiones de recuperación que tenemos pendientes. Sí, tenemos 2 sesiones de recuperación, así que necesito que por favor, si ya a la brevedad, me informen cómo es el tema de la recuperación para poder planificarnos con anticipación y llevarlas a cabo, ¿sí? Eso nada más, y ahora que ya hemos llegado al término de la sesión, chicos, voy a dejar de compartir pantalla, voy a detener la grabación. Por favor, no olviden el tema que les comenté de las grabaciones. Si no se están almacenando de momento en el stream, tomen sus precauciones si quieren conservar una grabación y en el equipo de Teams la encuentran. Ahí sí la van a encontrar en su stream. Quizás no la encuentren, pero en el equipo de Teams sí. Así que solamente la descargan antes de que caduque y ya con eso aseguran su grabación. Muy bien, chicos, que tengan una excelente tarde, noche todos ustedes y nos vamos a ver ya el día de mañana para continuar con nuestras sesiones. Muy buenas tardes con todos y hasta el día de mañana.